Ya comenzamos. Bendiciones, bendiciones de lo alto. ¿Cómo están? Bendiciones de lo alto. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Vamos a comenzar. ¿Sí? Aquí estamos un día más, gracias a Dios, para hablar de un Dios vivo. ¿Sí? Bueno, amado Padre, vamos a comenzar orando, ¿sí? Porque el tema de hoy es un poco delicado. Y hoy me ha tenido así como que, Señor, me ha dado muchísimo contenido, demasiado contenido para hablar hoy, pero como les estoy comentando, es muy delicado. Hay personas que lo entienden, hay personas que no, pero lo que yo quiero es eso, que haya claridad sobre este tema tan importante, ¿sí? Ustedes lo pueden entender, lo puedan digerir, igual que yo, porque es así, que los temas el tema es muy, muy, muy delicado. Pero es necesario hablarlo, es necesario explicarlo, es necesario de que mi amado Padre Celestial, ¿verdad? De esas herramientas necesarias para que nosotros veamos, así como Él quiere que nosotros veamos, ¿sí? Porque Él cada vez que Él da un tema es para que nosotros entendamos más de su obra, ¿sí? Es para que recapacitemos sobre lo que Él realmente quiere que nosotros estemos recapacitando, sobre cada tema que Él está dando, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo me coloco en tus manos, Padre mío, coloco en tus manos este tema, Señor. Toma el control de este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres bueno, tú eres fiel para con cada uno de nosotros, Señor. Tu amor y misericordia es grande, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Porque sin ti nada somos, Padre. Tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, Señor, abriendo puertas del bien y cerrando todas las puertas del mal, amado Padre. Toma el control de este lugar, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Bueno, hola, ¿cómo estás? Bendiciones, bendiciones. Gracias. Bienvenido a mi país, Venezuela. Bueno, hoy, el tema de hoy, por eso es que le estaba comentando que el tema era un poco delicado, pero hay que aprender sobre el tema. Realmente se tiene que explicar bien para que las personas lo entiendan. ¿Sí? Hoy vamos a hablar, el tema de hoy es el diezmo y las ofrendas. El diezmo y las ofrendas, ¿sí? Recordamos que el diezmo se hablaba en el Antiguo Testamento mucho, porque había más de uno que cumplía eso, pero recordemos que era por su propia voluntad, ¿sí? Sí, así es, muy delicado el tema, es muy delicado, por eso es que hoy estuve como que hablando mucho con Dios. Dios me dio mucho contenido con este tema para que lo podamos entender y digerir, ¿sí? Y que recordemos de que Dios no está pidiendo dinero, Dios no pide dinero. Es muy delicado, sí. Pero aquí vamos a ver si lo podemos entender y lo podemos digerir, y Dios nos está hablando hoy una vez más en el nombre poderoso de Jesús, ¿sí? Porque todo es basado bíblicamente. Así que vamos para allá. ¿Qué es el diezmo? Vamos a empezar. ¿Qué es el diezmo, verdad? Es la donación de la décima parte de los ingresos. ¿A qué? Amén, amén. A las iglesias. Eso significa el diezmo, el 10% de todo lo que nosotros ganamos. Eso significa eso. El diezmo, que se daba mucho en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo se dio, ¿sí? Pero ya vamos para allá. Vamos poco a poco para que podamos entender el tema, ¿ok? Es un porcentaje del 10%. Eso significa diezmo, ¿ok?
En Malaquías, vamos a ver qué dice Malaquías, porque de una vez vamos a comenzar a hablar bíblicamente. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amado Padre, permítenos entender el secreto del reino de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Permítenos, Señor. Bueno, vamos a ver qué dice Malaquías 3:10. Esto lo dicen la mayoría de los pastores de las iglesias o de la mayoría de las personas, pero vamos a entender realmente qué significa este versículo, este capítulo con este versículo, ¿sí? Vamos a ver, vamos a entenderlo. Sí, está antes de acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Estas hojas me cuestan mucho moverlas, no es fácil. Ok, Malaquía 3:10, perdón. Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Bienvenido a todos los que están entrando a los live. Bienvenido, bendiciones de lo alto. Gracias por todo, por estar acá un ratico. Y que espero que escuchen palabra de Dios y que se vayan entendiendo el gran tema que es de hoy. Que el tema de hoy que es el diezmo y las ofrendas, ¿sí? Bendiciones, bendiciones, papá. Ok, vamos a entenderlo, ¿sí? 3:10, acá lo tengo. Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Mira, este versículo realmente hay que saberlo entender. No es porque Dios dice de que, porque suponte tú, un ejemplo, que tú tengas $500 en tu casa. Y tú, por lo que dice esta palabra, por eso es que hay que entender este capítulo y este versículo. ¿Por qué? Porque si tú lo tienes, tú llegas y vas a entender de que no, si yo voy a entregar ese diezmo, Dios me va a abrir el cielo y me va a dar muchísimo. No, las cosas no son de esa manera, porque Dios no trabaja de esa manera, ¿sí? Porque Él no va a darte algo que tú vas a esperar recibir, no, porque tú tienes que darlo con un corazón dispuesto, ¿sí? Por eso es que allí, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que Dios no te pide a ti en sí los diezmos, da todos los diezmos, da toda tu plata, no. Más que todo, Él se enfatiza en las ofrendas, ¿sí? El que quiere dar el diezmo lo tiene que dar de corazón, ¿sí? Por eso es que ahí vamos a las ofrendas, ahorita vamos a las ofrendas. Pero el diezmo, esto es para confiar en Dios. Realmente el diezmo es si tú realmente confías en un Dios vivo, ¿sí? Recordemos algo, no es obligatorio dar el diezmo. En la Biblia, en ningún lado te dice a ti que es obligatorio. De hecho, Abraham, cuando él dio su diezmo, él lo dio porque él quiso dárselo a Dios por agradecimiento. Gloria a Dios, amén. Cuando lo dio, cuando lo dio, él llegó y le dijo a él que se lo estaba dando al sacerdote, le dijo, yo te doy porque se lo dio él, ¿sí? Lo quiso dar él de corazón. Dios no se lo pidió. ¿Es así? No, Alani, tráeme eso. Bueno, ahí vamos entendiendo, ¿sí? Vamos entendiendo ese versículo y ese capítulo. Ok, ¿qué es la ofrenda? Que se dedica a Dios en un obsequio, gracias o donación o más allá de un diezmo. O sea, la ofrenda es aún mayor que un diezmo. Pero tampoco Dios te obliga a darlo, ¿sí? Tampoco Dios te obliga a darlo. Si tú lo quieres dar de corazón, bueno por ti. Te lo voy a decir por qué. Y yo te voy a decir, es necesario que se dé el diezmo y la ofrenda a las congregaciones, no para enriquecer a ningún pastor, ¿sí?
Ya te voy a explicar por qué. Y te voy a decir algo. Cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta a Dios. ¿Sí? Vamos por ahí, vamos a ir explicando poco a poco, ¿ok? ¿Qué dice Lucas del 21:1-4? Santo Dios, mira lo que dice Lucas. Ok. Acá está. Ajá, 21. Mira, 21 del 1 al 4. Vamos a leer lo que dice Lucas. Seguimos leyendo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, Jesús estaba en el templo y vio como algunos ricos ponían dinero. ¿Quiénes eran algunos ricos? Si es necesario, ¿verdad? Y va a haber personas de que van a dar el diezmo de corazón o agradecimiento a Dios a las congregaciones. Ahí vamos. Como algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio a una viuda, ahí habla de la viuda, que echó dos moneditas, ¿sí? De muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿sí? Les aseguro que esta viuda pobre Dios dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Santo Dios. Imagínense el dinero que ellos tenían, que ellos lo que dieron fue, bueno, aquí está. ¿Qué está hablando de aquí? Entonces no está hablando del 10%, del diezmo. ¿Está hablando de qué? De las ofrendas. Este es en el Nuevo Testamento, señores. Lucas. Habla de las ofrendas. Las ofrendas son mayor que un diezmo. ¿Sí? Y si son necesarias, darlas a las congregaciones, si es necesario. Pero, ¿por qué Jesús dice eso de la viuda? Porque él ve los corazones. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque él vio su corazón y ella lo único que tenía era las dos moneditas. Ella las dio ¿de qué? De corazón. ¿Se dan cuenta desde lo que comenzamos desde el principio? Que los diezmos y la ofrenda lo tenemos que dar desde corazón, no es obligado. No te pueden obligar en ninguna congregación dar diezmo o ofrenda, no es obligado. Lo tienes que dar de corazón. Aquí vamos entendiendo poco a poco, ¿sí? Les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos ustedes, que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. ¿Qué hizo ella? Ella creía, obedeció y tenía fe en un Dios vivo. ¿Sí? Ella vino, bueno, aquí está. Esto es lo que yo tenía. Y Dios lo sabía, lógicamente. Y mi Señor Jesucristo se dio cuenta de eso. Bueno, la viuda es muestra de gratitud hacia un Dios vivo. De gratitud y confianza, ¿sí? Ella muestra eso allí, que ella tenía gratitud y tenía ¿qué? Confianza. ¿Sí? Bueno, aquí vamos, continuamos. Aquí es donde yo les vengo a explicar algunas cosas, ¿verdad? De parte de Dios. Bueno, recordemos que es como nuestras casas. Las congregaciones son como mi casa. Yo les voy a explicar allí. La congregación es como mi casa. Yo aquí en mi casa tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar muchas cosas, ¿verdad que sí? ¿Cierto que es así? Vamos a hablar de tecnología, de todo lo que nosotros de todo lo que nosotros utilizamos en nuestra casa, pero es una congregación. Necesita más
más gastos, ¿verdad que sí? Pagar esto, pagar aquello. Vamos entendiendo allí. En mi casa yo tengo que pagar muchas cosas. Es mi casa, ¿sí? Bueno, así también son las congregaciones o las iglesias. Bueno, no sé cómo tú lo quieras llamar. Así también es una congregación. Una congregación también necesita y hace muchísimos gastos. Porque una congregación, imagínate, si es una congregación que van muchísimas personas, ¿sí? Esa congregación hay que limpiarla, se necesita cloro, se necesita jabón, se necesitan muchas cosas. O sea, si yo me pongo ahorita a analizar las cosas, digo, wow, son muchos gastos. Y son todos los días hay gasto. Ahí vamos, vamos entendiendo poco a poco el tema, ¿sí? Esa es otra cuestión. ¿Por qué? Porque una congregación, lógicamente, tú vas porque necesitas, ¿verdad que sí? Tú no vas a una congregación por no dejar, porque entonces no entiendo que vas a hacer una congregación, ¿sí? Ok, bueno, es de lógico, esas ofrendas o diezmos se utilizan, señores, para aligerar económicamente todos esos gastos, todos, son muchísimos gastos. Si yo me pondría aquí a hablarles ahorita de los gastos que se hacen en una congregación, yo creo que, wow, no sé, son aún más los gastos que se hacen en una congregación que lógicamente acá en mi casa, ¿sí? Entonces yo sí, mi corazón sí daría las ofrendas, sí daría una ofrenda, porque yo he visto cómo se trabaja arduamente en las congregaciones. Yo sí he visto eso, ¿sí? Te lo digo por testimonio propio, ¿ok? Bueno, vamos allí. Y aparte tiene que mantener toda la tecnología, teléfono, cámara, ¿sí? Todo, internet, todo eso también se paga. Y recordemos otra cosa, que es los pastores o el que está encargado de una congregación, ellos se dedican plenamente y de lleno a las cosas, a la obra de Dios. La mayoría de ellos no trabajan. Unos sí, pero otros no, porque es que Dios no hizo ese llamado para que ellos trabajaran en el mundo y también trabajaran para las cosas de Dios. No, Dios les hizo el llamado para que trabajaran ¿en qué? En su obra. Yo aquí no estoy justificando nada. No estoy justificando nada. Pero sí sé que Dios a uno los llama de una manera y a otros no. A lo mejor unos dicen, no, yo quiero trabajar en esto porque a lo mejor tienen sus negocios propios. Y tienen que trabajar tanto en la congregación como en sus negocios propios, está bien. Pero hay otros que se meten de lleno completamente en una congregación porque las congregaciones tienen trabajo, señores. Tengo trabajo yo, que lo que hago es impartir la palabra de Dios acá. Imagínate, tengo trabajo yo y yo lo hago con amor y con dedicación. Ellos también, muchos de ellos lo hacen, ¿sí? Muchos de ellos también lo hacen, señores. Ok, pero tú me puedes decir a mí, bueno, ¿y qué culpa tengo yo de que ellos tengan esos gastos? Pues yo también tengo mis gastos y yo no quiero dar mi ofrenda, yo no quiero dar ningún diezmo y es lo que están enriqueciéndose porque probablemente tú me digas a mí eso. Pero es que tú no estás cumpliendo ahí con ellos, tú estás cumpliendo con, con una palabra de Dios, porque también Dios los dice. Si Dios menciona las ofrendas es por algo. Si Dios menciona una ofrenda es por algo. ¿Me entiendes? Dios no va a mencionar porque si todo es bíblico, todo se basa en la Biblia es por algo. ¿Sí? Ok. Espero yo que me vayan entendiendo. Cualquier duda, por favor, pregúntenme. Y si está en mí la respuesta, si no, la indagamos, vamos a investigar juntos, porque yo no me la sé todo. De verdad, yo no me la sé toda. Entonces, ok. Mira lo que dice acá. Para aligerar económicamente y aparte se tiene que mantener toda la tecnología para su funcionamiento.
Ajá, realizamos actividades sociales, programas misionales, ministeriales, o sea, todo eso conlleva una congregación y muchas cosas más, lógicamente. Materiales didácticos, porque recuerden que en las congregaciones hay esto que se llama escuelita dominical. ¿Sí han escuchado de eso? Las escuelitas dominicales. Una escuelita dominical lleva demasiados gastos, muchísimos gastos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas escuelitas dominicales, ellos atienden mientras uno está dentro de las congregaciones, necesitando de Dios y llenándose de la llenura del Espíritu Santo y buscando, estando ahí con los hermanos en el fuego en ese momento, porque eso es necesario. Ellos están en esa escuelita dominical, ¿verdad? Recibiendo el conocimiento de parte de Dios, pero para sus tamañitos, diferentes tamañitos que ellos tienen, ¿sí? Y se necesitan todo lo que es material didáctico en ese lugar. Las hermanas, hay muchas hermanas que lógicamente ellos apoyan, que ellos dan, brindan esos apoyos, pero hay otras cosas que se requiere que la iglesia lo tiene que suplir, ¿sí? Es necesario y es necesario que eso continúe en ese lugar, ¿sí? Porque todo eso es conocimiento de Dios, porque aquí nada nosotros lo podemos hacer fuera de las cosas de Dios, nada se puede hacer. Y si Él envió, bueno, esta escuelita para esos niños, porque ellos lo necesitan. Bueno, ministerial y materiales didácticos, ayuda económica, ya sea miembros de la iglesia o no, ayudas económicas, ya sea miembros de la iglesia o no. Eso es necesario y eso se tiene que hacer en las congregaciones. Se tienen que hacer en las congregaciones. Y ya vamos para allá para el que no las esté haciendo. Pero esto es lo que normalmente se hace en las congregaciones y se hacen muchísimas cosas más. Pero yo estoy acá diciéndolo lo que yo sé y lo que Dios me impartió para que yo dijera acá. Sí, porque si no, no termináramos esta noche, imagínate. O sea, wow, son tantas cosas que se hacen. Ok, aquí vamos. Vamos a hablar de Filipenses 4:19. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Vamos a ver qué dice Filipenses. Ok, aquí vamos. Ok, Filipenses. Esta hoja me cuesta mucho. 4. Acá está. Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará. Les dará por medio de Jesucristo todo lo que le haga falta. Amén, gloria a Dios. Mira lo que esta palabra es muy importante y ahí es donde yo te vengo a decir. Porque vamos poco a poco, pero tú vas a entender todo lo que yo te digo más adelante. Dios todo nos suple. Todas nuestras necesidades Dios nos las da conforme a sus riquezas y gloria. Amén, yo lo creo. Yo lo creo. Entonces por allí es donde yo te voy a decir más adelante algo muy esencial de parte de Dios. ¿Sí? Dios nos suple todas nuestras necesidades, pero recordemos que en esas congregaciones no solamente va a ser mi necesidad, va a ser la necesidad de muchísimas personas que van a asistir a esas congregaciones. Muchas personas. No solamente voy a estar yo y Dios me va a suplir mis necesidades, ¿sí? Y yo voy a hacer yo voy a dar ofrendas en la congregación, sí, bueno, muy bueno por mí, pero se necesitan muchas cosas más. Ok, aquí vamos. ¿Confiamos en Dios? Sí, confiamos en Dios. Y si invertimos en Él, en su obra, ¿seguimos confiando en Dios? Sí, tenemos que seguir confiando en Dios, señores. Si nosotros, sí, damos para la obra de Dios, somos dadivosos para la obra de Dios, sí, pero dándola, escucha bien, no obligado, sino que te salga de tu corazón dar. Porque como te estoy hablando aquí, las congregaciones tienen demasiados gastos, muchísimos gastos, ¿sí? No solamente para la congregación, sino también para otras personas. Y eso lo tenemos que entender. Tenemos que ser conscientes, señores,
que así como nosotros gastamos en nosotros, en nuestros hijos, gastamos demasiado, esas personas también en esos lugares también necesitan. No estoy justificando nada. Ojo, ya voy para allá. Ya vamos para esos pequeños grandes temas. Porque este tema es muy delicado y como les dije, hay unas cosas que yo le voy a decir lo que Dios me impartió. Yo no puedo pasarme más allá, ¿sí? Espero que lo podamos entender, que se pueda entender el tema y que se pueda digerir y que Dios, el Espíritu Santo sea tu guía, ¿sí? Ok. Eso es, en Dios invertimos en la obra de Dios. Eso es con parte de la todo lo que se hace en las congregaciones. Muchas de las cosas o la mayoría de las cosas que se hacen en las congregaciones es por la generosidad del diezmo y de las ofrendas que dan muchas personas. Por el diezmo y el diezmo y las ofrendas de la generosidad de algunos fieles o personas que están agradecidos con Dios. ¿Sí? Eso es lo que disponga, depende de lo que disponga tu corazón. Es lo que tú vas a dar de las ofrendas. ¿Sí? Es lo que disponga tu corazón. No es obligación dar un diezmo y una ofrenda, pero es necesario, señores. Sí son necesarias para que una congregación pueda ayudarse. Dios nos suple todo. Sí, ciertamente nuestro amado Padre Celestial. Toda la gloria y la honra sean para Él. Y Él nos suple todas las cosas, ¿sí? Pero estas congregaciones van multitudes y multitudes de personas, Señor. Multitudes y multitudes de personas, ¿sí? Ok. Aquí seguimos. Un corazón, eso es lo que disponga su corazón, un corazón dadivoso para con la obra de Dios, señores, siempre le va a ir bien. Dios siempre, siempre va a haber ese corazón, ¿ok? Pero recuerden, no es una obligación, todo depende de tu corazón. Dios siempre provee, Dios siempre va a proveer. Siempre va a proveer Dios de un lado o del otro, pero siempre va a proveer. De en algún lado Dios va a sacar para proveer a sus hijos, ¿sí? Para proveer a las congregaciones. Siempre. ¿Ok? Bueno, continuamos acá. Muchas personas no quieren llegar a las congregaciones por el diezmo, señores. Muchas personas, muchos seres humanos no quieren llegar a las congregaciones por el famoso diezmo. ¿Ok? No quieren llegar a Dios. Pero te vuelvo a recordar que el diezmo no es obligación. El diezmo de lo que a ti te salga es un 10%, pero eso es otra cosa. Más importante son las ofrendas. Las ofrendas es aún mayor que un diezmo. Y las ofrendas es lo que tu corazón decida dar para una congregación. ¿Sí? No es obligado, pero sí es necesario que tú des una ofrenda para una congregación si tú estás asistiendo a una congregación o si tú estás agradecido de un Dios vivo, ¿sí? Y tú quieres dar un aporte para la obra de Dios. ¿Sí entendemos un poco sobre el diezmo y las ofrendas? ¿Sí podemos entender? Bueno. Ok, bueno, tienes que saber que nosotros no cobramos por dar la palabra de Dios. No podemos cobrar por la palabra de Dios. Eso no es bíblico. Nosotros no lo hacemos. De hecho, yo no lo hago, lógicamente. Y yo sé que muchos hermanos, pastores, o se llamen evangelistas, o se llamen, tampoco lo hacen, porque ellos saben que no está bien. No podemos cobrar por dar la palabra de Dios, pero, ¿sí? Por eso es que las ofrendas
se utilizan para que nosotros suplamos algunas necesidades. ¿Cómo así? Yo por lo menos tengo necesidad de pagar el, el internet. El internet aquí cuesta casi $40. Me cuesta pagar casi $40 un internet. ¿Sí me estoy explicando? Mis celulares, si un celular, imagínate alrededor de qué, $300 o qué sé yo, un celular. Yo tengo aquí aproximadamente 3 celulares. Acá yo tengo 3 celulares porque yo hablo en diferentes plataformas. Hablo de Dios. Es hermoso hablar de mi amado Padre. Por agradecimiento lo hago, ¿ok? Entonces, ¿Dios me suple? Sí, me suple. Pero cuando una persona da las ofrendas, de allí uno se ayuda a aligerar aquellas cargas, ¿sí? Porque son muchas, señores, es mucho. Dar aquí, dar allá, necesito sacar de aquí para ayudar a esta persona, porque no solamente son los, si hablamos de la tecnología, también nosotros también andamos en la calle, ayudamos a personas. O Dios nos pone en nuestro sentir, mira, dale esto a esta persona, y nosotros lo hacemos. ¿Sí? Ok. Aunque el que Dios, bueno, aquí no está. Aunque recordemos de que Dios no pide dinero, señores. Dios no te está pidiendo dinero, ¿sí? Tenemos que entender de que Dios no pide dinero, no tiene necesidad de pedir dinero. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el que nos suple a nosotros todas nuestras necesidades conformes a sus riquezas en gloria en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sí? Pero como te estaba comentando, algunas congregaciones o la mayoría de las congregaciones sí utilizan los recursos que llegan para la obra de Dios, los utilizan como debe ser. Como debe ser si lo hacen. ¿Sí? Y son muchos gastos que hay en una congregación porque llegan miles y miles de fieles a esas congregaciones. No son obligados el diezmo, no es obligado las ofrendas, no son obligados. ¿Sí? Y aquí vamos ahorita al capítulo y al versículo que te lo dice. Que tenemos que darlo con un corazón que alegre, no por obligación. Ya vamos para allá. Dios no necesita de tu dinero. Pero sí tenemos que recapacitar, señores. Que si así como tenemos gastos en nuestras casas, en esas congregaciones también tienen sus gastos, señores. Como les estaba comentando hace rato, ¿sí? Tenemos que ser un poquito inconscientes en ese pequeño gran detalle. Aquí quiero aclarar las cosas. Tenemos que saber y centrarnos qué es lo que es de parte de Dios y qué es lo que no es de parte de Dios. Solamente dejemos guiarnos. Vamos para allá. Es mejor dar que recibir. Gloria a Dios. Es mejor dar que recibir, señores. Porque la recompensa de parte de Dios, Dios no se queda con nada. Es aún mayor. Yo he probado a mi padre en eso. No lo he probado, pero he visto que mi padre lo hace. Que cuando yo doy algo y no se queda con nada, él llega y me dice, toma, hija, me bendice aún más. Porque por mi corazón, señores, es mi corazón. Porque él conoce mi corazón. ¿Ok? Bueno, Dios no se queda con nada, pero eso sí, vamos a pedirle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro guía, señores. El Espíritu Santo nos enseña a nosotros y nos direcciona. Pidámosles al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Que es el que guía nuestra vida, que direccione realmente qué tenemos que hacer, ¿sí? Que nos direccione realmente qué tenemos que hacer, ¿sí? Porque, como te estaba comentando, el diezmo y la ofrenda no son una obligación, pero son necesarias en las congregaciones, ¿sí? Ay, pero es que tú me puedes decir algo, porque tú me lo puedes decir a mí, tú me puedes decir, ay, hermana, pero es que mire,
Hay congregaciones, hay pastores que lo que se están es llenando el bolsillo ellos y no dan nada a la iglesia. Y no ayudan a los hermanos cuando tienen una necesidad X. Y ellos no hacen nada, ellos lo que hacen es agarrar su plata, lo que hacen es viajar, los hijos viajan para muchos sitios, ellos comen muy bien, hay hermanos con mucha necesidad en la iglesia y ellos no ayudan. Bueno, yo se los voy a decir así de sencillo. Vamos a dejar a Dios lo que Él vaya a hacer con esas personas, porque nosotros no tenemos ahí nada que ver, señores. Yo cumplo con Dios y con lo que Él realmente necesita de mí. Yo voy a cumplir con dar mi ofrenda a las congregaciones. Ahora, si ellos utilizan esos fondos no lo utilizan realmente para la obra de Dios, ¿sí? Vamos a dejárselo en las manos de Dios. Dios sabrá qué va a hacer con ellos, ¿sí? Pueden entender esa parte, porque realmente allí nosotros, ¿qué vamos a poder hacer? O sea, el que sabe, el que conoce a Dios, de que cuando uno le da algo a Dios, Dios no se queda con nada, y nosotros lo hacemos de corazón, dar algo para las congregaciones, y los pastores o los encargados de la iglesia o el que sea, hermana, no, se está agarrando esa plata. Él lo está haciendo. Recordemos que vamos a dejárselo a Dios, pero también recordemos que muchos de ellos es necesario, ¿sí? Utilizar el diezmo o la ofrenda, en este caso, porque ellos tienen que continuar la obra de Dios. La mayoría de ellos son personas que trabajan en la obra de Dios y trabajan mucho, señores. Trabajar acá en las cosas de Dios se trabaja muchísimo. Es hermoso trabajarle a Dios, se los digo. Es muy hermoso, pero se trabaja mucho, 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 mucho. Si yo te puedo comentar que se puede trabajar de noche, de madrugada, en la mañana, en la tarde, para Dios, se ha hecho. Yo lo he hecho. Entonces, esas personas, ¿qué tiempo van a tener de trabajar? Si toda la vida de ellos se enfocan en las cosas de Dios, en trabajar en la obra de Dios. Entonces, de allí ellos utilizan lo que es diezmo o ofrendas para continuar esa obra y para ellos ayudarse en algo que realmente sea necesario, en sus alimentos, en su vestir. Ya, ¿sí? No es para darse los lujos exuberantes y a ver una hermana, ahora sí, por eso que te estaba comentando, ahí ellos tienen que darse cuenta de que porque eso lo dice eso es bíblico, señores, que nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos, ¿ah? Los hermanos que están en la congregación. Si nosotros sabemos que alguien está pasando por una situación grande, hay que ayudarlo, ¿ah? Hay que estar allí para ese hermano o esa hermana. Es necesario ayudar a esa persona, ¿ah? Porque nosotros, Dios suple, Dios da todo. Sí, amén, gloria a Dios por eso. Pero también nosotros tenemos que apoyarnos. Yo se lo digo porque yo en alguna ocasión, yo tengo muchas vivencias con Dios, muchas cosas, muchas vivencias con Dios. Y les puedo comentar que en una ocasión yo me fui a un retiro. Y mi casa, bueno, yo dejé mi casa acá y estaban mis hijos. Y yo me fui. Y el papá lo iba a venir a buscar en el momento, pero yo no sé qué fue lo que le pasó al papá, que se quedó dormido, bueno, no sé, que no lo vino a buscar de una vez. Yo me tuve que ir porque a mí me vino a buscar un transporte. Y yo me fui. Cuando yo estaba en el lugar y todo eso, en ese mover, en eso, sucedió algo en el estado completo, en todo el estado Lara, que hubo un tipo como ciclón o algo así, pero fue muy feo. Eso movió todo, movió casa, tumbó, o sea, tumbó árboles y todo eso. En ese momento mi casa, eso pasó por mi casa y tumbó mi casa.
Yo quedé sin casa en ese entonces y mis hijos estaban acá en mi casa. Los vecinos ayudaron a mis hijos, pero la casa se terminó de caer y todo eso, y yo viví un tiempo fuerte, un tiempo muy fuerte. Y recuerdo yo que yo fui a la semana, en esa misma, yo pasó todo eso en esos días, eso fue un día domingo, yo llegué un día lunes, ya no tenía casa, ok. Yo llego a la congregación el día domingo, en esa misma semana que pasó, y los hermanos me estaban esperando, señores. Gloria a Dios por eso, con muchísimas bolsas de comida, muchas. Wow, recuerdo yo que yo regalé comida y tuve que regalar comida. Muchísima comida hecha, no hecha, o sea, aceites, yo me acuerdo que era de todo, ropa, hasta decir no más basta, de todo, sábanas, copy, todo, de todo, me ayudaron en todo, los hermanos. Mira, yo vi la gloria de Dios en ese momento, yo estaba mal, yo había quedado sin nada, y ellos me ayudaron. Entonces se dan cuenta de que sí se ayudan, de que probablemente en algunos sitios no estén utilizando el diezmo o una ofrenda como deberían utilizarlo, porque lo que pasa es que no se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios. Lamentablemente, porque si se dejaran guiar por el Espíritu Santo de Dios, tendrían que saber quién realmente necesita y quién no, y que realmente ellos pueden utilizar del dinero de la obra y que no. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, ahí nosotros tenemos que pedir esa revelación. Por eso es que es muy delicado este tema que Dios dio hoy. Muy delicado, porque la gente no entiende que el diezmo no es obligado, que las ofrendas no son obligadas en una congregación, pero que sí son necesarias para continuar la obra de Dios. Son necesarias. Y Dios lo dice en muchos pasajes también. ¿Sí? Cuando Él dice, bueno, trae el diezmo al alfolí. ¿Por qué lo dice? Porque no te obliga, pero es necesidad para las congregaciones. Esas congregaciones va muchísima gente. Bueno, mira lo que dice acá. Segunda de Corintios, vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 9:7. Santo Dios. Aquí está. Ok, vamos a comenzar acá. Vamos a seguir leyendo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo espero de que el Señor se revele a sus vidas, le traiga revelación a su vida, que ustedes pueden entender realmente ese tema tan delicado que es el diezmo y la ofrenda, ¿ok? Que recordemos que no son obligados, pero sí son necesarios para la congregación, para continuar la obra de Dios, ¿ok? Ahí vamos ya entendiendo paso por paso las cosas, y que lamentablemente hay personas que no quieren llegar a las congregaciones por el famoso diezmo. Por favor, lleguen a Dios. Ahí no se te tiene que obligar a ti a dar una ofrenda de un diezmo si tú no quieres. Tú vas allí por Dios, por buscar a Dios, ¿sí? Vas a esos lugares por eso. Ya Dios tocará a que realmente el que quiera dar, ¿sí? De corazón. Porque tenemos que entender que el diezmo o ofrenda es darlo de corazón, y que las ofrendas son mayores que los diezmos. El diezmo es un 10%, es un porcentaje, pero las ofrendas no son mayores, ¿sí? Bueno, mira lo que dice acá. Cada uno debe dar según crea, mira, te das cuenta, crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza, ni por obligación. Gloria a Dios y aleluya por la palabra de mi amado Padre. Y si se dan cuenta que Dios es el que está hablando, se dan cuenta de que Dios, mire lo que te dice, no tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios da al dador alegre.
Gloria a Dios por esa palabra. Él dice, viste, allí él también dice, no es obligado. Y si lo vas a dar con tristeza, para eso no lo dejes. Pero si la da, dala con alegría. Sí es necesario en las congregaciones, se dan cuenta. Pero no es que lógicamente, porque como te lo estoy diciendo, para que un pastor se enriquezca, no está bien. Dios va a proveer a cada uno de nosotros si Dios quiere vernos a nosotros en un carrazo, quiere vernos en un apartamento, en yates, Dios nos va a proveer. Todo sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios va a tocar un corazón y va a decir, toma esto, me va a regalar eso, me va a dar. Algo va a ser Dios, porque Dios es mi proveedor. Dios me va a proveer todas mis necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Va a ser Dios. Va a utilizar, va a tocar aquí. Dios es el que lo va a hacer, porque Dios sabe nuestras necesidades. Antes de que nosotros se la hagamos, antes de que nosotros se la pidamos, ya Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. ¿Sí? Por eso es que Él es el que nos suple todas las cosas. Bueno, Dios es buena. Cada uno como propuso en su corazón, señores. No con tristeza ni por obligación. O no por necesidad, como lo dice la palabra. Ay, no, porque yo tengo mucha necesidad. Yo voy a dar esto porque para que Dios a mí me dé más de eso. Por Dios. No está bien. Ajá. Porque Dios ama al dador alegre. Amén. ¿Por qué nosotros hacemos eso de las ofrendas? Damos las ofrendas a unas congregaciones, Señores, porque estamos agradecidos de Dios. Porque Dios nos ha dado, hemos visto más de una vez la gloria de Dios. Hemos visto más de una vez que cuando nosotros damos algo para Dios, Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada, señores. Entonces, ya como hemos visto eso, entonces nosotros la damos con alegría. Y creyendo y confiando en un Dios vivo, no esperando nada, sin embargo no, pero sabemos de que Dios no se queda con nada, y Dios misericordioso, y nos va a dar mucho más, aún mucho más, ¿sí? Bueno, eso lo hacemos por obedecer y agradar a un Dios vivo, por nuestra fe a Dios. Obedecer, agradar y por fe a Dios, por obedecer a Dios, por agradar a Dios y por tener fe a Dios. Por eso es que damos una ofrenda o en todo caso un diezmo o una ofrenda, pero en todo caso las ofrendas, ¿sí? Ok. Recordemos que si vuelvo a repetirle, vuélvemela a repetir, como dicen muchos por ahí, vuelvo a repetirla, que si algún pastor utiliza las ofrendas o el diezmo, ¿ok? Para lo que Dios no ha determinado, ¿sí? Ojo con eso. Para lo que Dios no ha determinado, porque es Dios el que toma el control de todo. De todo. Es Dios. Si algunos pastores o encargados de las congregaciones utiliza el diezmo o una ofrenda, lo que sea, para lo que Dios no ha determinado, acarrea consecuencias, señores. Eso es de lógica. Eso es de lógico que va a acarrear consecuencias, porque nosotros no podemos tomar las cosas porque eso es para la obra de Dios. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que saber que sí, que nosotros, por ejemplo, sí, es para la obra de Dios. Bueno, a mí me llamaron a Estados Unidos, yo tengo que ir, yo soy, por decirte, un ejemplo, pastor, usted va para Estados Unidos, necesita, lógicamente se tiene que pagar, ¿verdad? El boleto, todas esas cuestiones, eso se saca de allí, de ese lugar, porque, imagínate, o sea, son cosas así. O te lo digo una cosa tan sencilla como eso, porque también he visto que Dios lo hace.
Dios viene y le dice a aquellos pastores que están en Estados Unidos, mándale todo a mi hijo para que se venga. Dinero, comida, para que uno vaya, viaje para ese lugar. También Dios lo ha hecho. Dios lo hace de esa manera. Porque como te estoy diciendo que Dios es el que suple todas las necesidades. Y Dios no se queda con nada, ¿ok? Mientras nosotros trabajemos en la obra de Dios, mientras nosotros sigamos, ¿verdad? Haciendo lo que Dios quiera, lo que Dios quiere, nosotros obedeciendo a un Dios vivo, Él nos va a seguir apoyando, nos va a seguir ayudando, ¿sí? Eso, eso se lo dejamos a Dios y pongamos nuestra mirada hacia Dios y no pongamos la mirada hacia los hombres. Mira que ese pastor es un ladrón, que se robó toda la plata del diezmo, que yo no quiero seguir viniendo a esta congregación, no, Señor. Es necesario congregarse, es necesario buscar de Dios, es necesario, en esos lugares hay buenas personas. Hay muy buenas personas que te van a ayudar, personas preparadas con el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia de Dios, que ellos van a ayudarte a ti, a que nosotros, porque es el Espíritu Santo de Dios, pero antes de que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros, tenemos nosotros que tener un proceso, y en ese proceso van a estar esos hermanos, ¿sí? Esas personas que están en esos lugares, en esas congregaciones, para que nos ayuden, para que nos digan esto, que yo, porque son personas ya que tienen conocimiento y que han pasado ya, porque tienen experiencia en las congregaciones. Entonces esas personas te van a ayudar, haz esto, haz aquello, cuidado con esto. Mira, ¿me entiendes? Sí hay personas muy, muy buenas y utilizadas por Dios en las congregaciones. Muchas personas buenas. Solamente te lo digo una vez más. Síguele pidiendo dirección a Dios. Síguele pidiendo dirección a Dios y que el Espíritu Santo de Dios te guíe donde Él quiera llevarte, ¿sí? Porque solamente lo va a hacer Dios. Él va a guiarte donde Él quiere que tú vayas. Él te va a indicar que tienes que hacer lo que nos tienes que hacer, que tienes que dar. Bueno, si vas a dar un diezmo, si vas a dar una ofrenda, o sea, lo que tú vayas a hacer, pídele dirección a Dios, porque es necesario. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, aquí no somos guiados por un hombre, o por no, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y como somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, Él, sí, Él nos va a ayudar y nos va a direccionar qué tenemos que dar en las congregaciones. Porque estamos allí obrando, estamos en la obra de Dios, trabajamos para Dios porque Dios es misericordioso, se lo merece. Yo encantada, yo enamorada de mi amado, feliz de mi amado, todos los días cuando yo estoy aquí hablando de Dios. Yo no sé, yo le creo a Dios. Él va a hacer grandes cosas con mi vida y con las cosas que se necesitan y todo. Bendiciones de lo alto. Espero yo que hayan entendido el tema tan importante y tan delicado, ¿sí? Que es el diezmo y las ofrendas. Recordemos una vez más, no son obligadas, ¿sí? Si las vas a dar, dala de corazón, con un corazón dispuesto, con un corazón dadivoso, con un corazón como el de Dios. Él va a ver tu corazón, ¿sí? Él es el que sabe todas las cosas. Ok, gracias mi Señor, gracias por darnos esta palabra. Esta palabra es una palabra para mí muy, muy buena, Señor, porque nosotros tenemos que entender realmente qué significa el diezmo o una ofrenda, qué significa eso para ti, para las congregaciones, qué significa para nosotros también, que son necesarias, y que gracias, Padre mío, porque tú eres bueno y maravilloso. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, amado Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, porque yo sé que cae en buena tierra, Señor, va a dar frutos al 100, al 1000% en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Síguenos guiando, Espíritu Santo de Dios, porque nosotros sin ti nada somos. Guíanos, Señor, danos de tu conocimiento, danos de tu sabiduría, danos de tu inteligencia, para saber qué vamos a hacer con todo lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Porque yo no me la sé toda, Padre.
y yo necesito de ti. En esas congregaciones yo sé que los van a ayudar. Porque si nosotros llegamos a una congregación es porque realmente necesitamos de Dios. Y en esos lugares hay personas capacitadas para ayudarte en tu proceso. Hasta que llegue el Espíritu Santo de Dios y pueda morar en tu vida. ¿Sí? Eso es necesario. Bueno, esta es la nota mía de todos los días. Yo todos los días tengo una nota, porque mi Señor me da mucho de Él, de su conocimiento, de su sabiduría. Y a mí me gusta dar una nota, que es algo pequeño que yo siempre he escrito, pero bueno. No es el diezmo, señores. Aquí no significa nada si es el diezmo o una ofrenda. No es el diezmo. Es el cambio, la transformación de tu vida. Pero eso lo entendemos solamente cuando tocamos fondos. Cuando tocamos fondo es que nos damos cuenta de que necesitamos de ti. Y nos damos cuenta que necesitamos de Dios. Gloria a Dios por su palabra. Amén, aleluya. Dios es bueno, misericordioso. Gracias por estar un día más acá. Y bueno, bendiciones de lo alto. Bendiciones de lo alto.